Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, son las 19 horas 02 minutos aquí en la Ciudad Vieja. Hace calor, sería quedarme corto que hace calor. Hay el famoso mormazo, la famosa pesantez que se habla ya en el litoral. Nuestra invitada de hoy creo que sabe de lo que estoy hablando. Margarita Heinzen, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Bien, lo más bien. Muchas gracias por la invitación. Margarita Heinzen es de Paysandú, vino de Paysandú para hablar con nosotros. Sí. Entre otras cosas. Y bueno, ¿alguna otra cosa habrás hecho? Quise zafar del calor y acá estoy muerta de calor. Impresionante, sí. Bueno, Margarita Heinzen ganó el año pasado, claro, sí. ¿no? El premio Narradores de Banda Oriental que organiza la Fundación Lolita Rubial, el premio Morosoli, ¿no? Que es uno de los 3 concursos más importantes del Uruguay, ¿no? Y es el único que está organizado a nivel privado, digamos, ¿no? El otro es el del Ministerio de Educación y Cultura, que son los premios nacionales a las letras, de la literatura. Y el tercero es lo organiza la Intendencia de Montevideo, el ONETI, ¿no? Serían los 3. Hay otro premio ahora nuevo, que es el del Horacio Quiroga. El Horacio Quiroga. Y que vos también sacaste mención en cuentos, ¿no? Sí. El Horacio Quiroga son libros de cuentos. Libros de cuentos, sí. Está restringido eso. A libros de cuentos. No es en los otros son narrativa que compiten libros de cuentos contra novelas, ¿no? Sí. Y en el caso en el 2010 recibiste una primera mención en el concurso internacional Horacio Quiroga. Sí. Eso de las mujeres soles. Ese es tu primer libro. Ese es mi primer libro, sí. Ese es mi primer libro. Y en el caso de La Urdimbre y la Trama es mi segundo libro de cuentos también, y esta es mi primera novela. Esta primera novela es un montón de espejos rotos que de alguna forma habla, bueno, entre otras cosas también tenés libros de poesía. También he escrito poesía, pero en libros colectivos las he publicado. No los he publicado en libros colectivos. No tengo un libro de poesía mío. No me siento muy poeta, ¿no? ¿No te sentís muy poeta? No, la verdad que no. No, a mí me sorprendió que habías comenzado escribiendo poesía, por eso me sorprendió, ¿no? Yo qué sé, todo el mundo escribe poesía, me parece a mí, en algún momento de la vida por lo menos, pero no me siento muy poeta. Bueno, de este libro habíamos hablado muy brevemente en La Máquina de Pensar cuando sacaste el premio, un montón de espejos rotos que de alguna forma se podría leer como una especie de... Bueno, Javier Cercas dice, esto lo he citado varias veces, que toda la literatura es autobiográfica de alguna forma, ¿no? Y también dice otra cosa, toda literatura es metaliteratura porque los libros también se hacen con otros libros, ¿no? Claro, exacto. Esos son como 2 grandes verdades que como están en todas partes casi que no significan nada. Pero en este caso sí significa, porque un montón de espejos rotos habla de la protagonista, es una muchacha que viene del interior a estudiar a Montevideo en plena dictadura. Exactamente. Esa, si se quiere, es la parte del componente que no puedo decir que no sea autobiográfico. Digo, no es autobiográfico, es la situación de vida que me tocó. Es decir, venir del interior a vivir en Montevideo, en dictadura, y un descubrir de un mundo diferente, el acostumbrarse a una ciudad diferente. Esa parte, si se quiere, la vivencia en el internado. Todo eso tiene que ver con mis circunstancias de vida. ¿Ese internado de qué? ¿Dónde era? O sea, ese internado es internado. Ahora a mí me hizo acordar, no sé por qué, viste que cada uno proyecta, cada lector proyecta, ¿no? Con lo que sabe. Sí. Entonces estaban los conventuales. Sí. Que era una especie de internado también. Yo cuando vine a vivir a Montevideo, vine con mi hermano mayor, que ya estaba acá, vivimos en el de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Es un internado. En Colonia y Eduardo Acevedo. Pero tenía amigas que vivían en las Teresianas, que era solo de mujeres, y los varones eran de conventuales. Entonces en realidad ese es ese. Porque es una mezcla de muchos que tuve cerca. No es ninguno de los 3, pero... Claro, pero tiene que ver. Obviamente vos usaste mucha, digamos, de tu memoria para escribir esta novela. Digamos. Si la empezaste a escribir en 2011, pero hay mucha memoria de muchos detalles de la vida, ¿no? Sí, de aquel Montevideo sobre todo. Yo creo que lo que más usé de mi memoria es aquel Montevideo, las calles, en la noche, ese tipo de imágenes que sí eran las que uno vivía cuando tenía que
yo qué sé, lo de los teléfonos, de hacer cola en las cabinas telefónicas. Sí, o de que, por ejemplo, en el cordón hay en cada esquina hay un bar, un boliche. Un boliche, los plátanos, o sea, las calles con plátanos, que para mí, digo, son tan características de Montevideo. Esa parte sí, digamos, es como una recuperación de la memoria. Ahora, todo lo anecdótico, lo que hace a la historia, no, eso es ficción, digamos, no creo tampoco que la protagonista tenga muchas características mías, también es una mezcla de una cantidad de... No soy yo esa persona, por lo menos yo no me reconozco como esa. Pero le pusiste un nombre bastante raro, ¿no? Menelvina Pereira. Menalvina, ahí se equivocaron. Menalvina, en el texto está bien escrito. ¿Menalvina? Sí, Menalvina, en el texto está bien escrito, en la tapa está mal. Bueno, pero es que le dicen Mena en muchos, sí, ¿no? Sí, Mena. Mena le dice. Sí, a mí los nombres, en mis cuentos también los nombres son raros, pero es como que a mí me surgen, como que cuando pienso el personaje va con el nombre, una especie de cosa así. Y bueno, y esta muchacha me salió con ese nombre. No, porque hay, por ejemplo, digamos, esta muchacha de alguna forma está atraída por un personaje que se llama Antonio Amenábar, ¿no? Sí. Y una cosa que me llamó la atención es que siempre que lo mencionás se le dice Antonio Amenábar por nombre y apellido, sí. ¿No? Como al estilo de García Márquez cuando decía Aureliano Buen Día, aunque también él a veces le decía Aureliano, pero en general le decían con nombre y apellido, ¿no? Sí. Y hay como una especie de regusto, ¿no? En el caso de Antonio Amenábar hay una cuestión ahí musical. Sí, creo que pasa por eso, sí, por el ritmo ese que también tiene que tener la prosa y la personificación de Antonio Amenábar, digamos, ¿no? Que hay ella está enamorada, atraída, porque él aparenta ser un aventurero, o digamos aventurero para lo que es para lo que son, digamos, las dimensiones uruguayas de la aventura, sí, claro. ¿No? Entonces, y del momento. Y del momento, de alguien que venía de un pueblo del interior, o de una ciudad del interior, pero bueno, porque todos tienen una cuestión pueblerina en el interior, sí. Que venía a la gran ciudad y se encuentra con este hombre que es de Minas también, del interior, pero que parece ser muy recio, muy galán, saber muchas cosas y estar vinculado a un mundo de clandestinidad. Exacto. Exactamente, es como el personaje que desencadena o que posibilita ingresar a ese mundo que para la protagonista ni lo intuía, digamos, ¿no? Bueno, es esa otra, digamos, la protagonista va como descubriendo de alguna forma lo que es la política, lo que es la dictadura, exacto. Lo que es el autoritarismo, porque digamos, en su entorno no lo había visto de una forma muy clara. Sí, ella no venía de una familia muy politizada, a pesar de que el padre era sindicalista, digamos, ¿no? Ahí hay como una cosa que no está muy... Digo, ella sabía menos de lo que en realidad el padre se ve que no tenía una buena comunicación familiar, una cosa así. Y venía de una familia apolítica, por decirlo de alguna manera. Y ella empieza a tomar conciencia viniendo a Montevideo, qué es lo que está pasando. Y a su vez yo pienso, ahí sí que el padre, por más que no hablara mucho, no comunicara, le había transmitido la sensibilidad social, porque esos descubrimientos se hacen si uno también tiene alguna base de de algo. Sí, pienso. Sí. Un poco lo trabajé por ese lado. De todas formas, en toda la novela es como que hay una opacidad, ¿no? Ella tiene una relación medio opaca con el padre, con la madre también, tiene una relación opaca con cierto entorno. Por eso, digamos, yo pensé en que era también hecho como el panorama de lo que era la oscura noche de la dictadura, había como una opacidad que también a veces, yo leyendo tu libro pensaba que hay miles de historias en la dictadura y siempre se piensa que es la larga noche de los 12 años, por claro. Que es toda una gran opacidad, y tampoco es así, digamos. No. Es la percepción esa que... Sí, y digamos, a mí me interesaba transmitir con el libro la atmósfera. O sea, como que la anécdota para mí, para ese libro, es como... Bueno, podía ser eso, podía ser otro. Historias había muchas para contar o para inventar, pero
había que transmitir la atmósfera de lo que era vivir en esa época, que me parecía que era uno de los relatos que estaba faltando, porque tenemos relatos de la oscura noche de los 12 años, tenemos relatos heroicos, algunos, y no había de la gente común, lo que les tocó vivir. A mí me parece que todavía esa parte de la historia no se ha contado todavía. Puede ser, sí. Hay una novela de Roberto Aprato que se llama Se hizo de noche, donde comienza de una forma porque él es muy autobiográfico, y comienza de una forma como muy fuerte, por lo menos yo lo recuerdo, que es, aquí se ha hablado de la dictadura, ¿no? De la dictadura, que todo Uruguay está bajo la dictadura, pero no ha sido así, dice. Aquí hubo una dictadura que hubo gente que votó al Frente Amplio, 300.000 personas, que la sufrieron de una forma diferente a los que no votaron al Frente Amplio, ¿no? Exacto. Entonces yo voy a hablar de eso, dice, ¿no? Y que no fueron ni al encierro, ni al destierro, que se quedaron aquí, y que, bueno... Que lo que yo digo, hubo que armar la vida, ahí sí me incluyo, yo viví esa época, tuvimos que armar la vida con las coordenadas de ese momento, y tuvimos las oportunidades que hubo. Ahora, algunos la vivimos de cierta manera, donde el miedo prevalecía y todo lo demás, y otra gente, por ejemplo, amigas contemporáneas del pueblo, que después de que yo presenté este libro me decía, yo nunca pasé miedo. Claro. Pero es desde donde a uno le tocó vivir. Exacto, la percepción era desde donde a uno le tocó vivir, y con quién uno se involucró cuando llegó acá a Montevideo. Y había gente que tenía miedo o directamente que no le importaba el tema político. Ahí ella tiene una amiga, la protagonista, que se llama María Cristina, que le interesa, ser escribana, estudiar, tener hijos y tener no sé qué. Digamos, su plan de vida lo tenía trazado, y conozco mucha gente y entonces no le importaba quién fuera el presidente o el dictador o el tirano. De todas formas, ahí vuelve la opacidad que yo digo también. Yo no sé si es la protagonista, que es como la narradora, la que estamos viendo todo, que como que a veces no ve todo bien, porque dice, sin embargo, María Cristina, digamos que tenía su novio, apareció acostada con el amigo del novio, ¿no? Entonces dice, yo no conocía su alma, es una nueva María Cristina, jamás lo había sospechado. Esto es una cosa muy chica que hay en la novela, digamos, pero la traigo porque ella se va sorprendiendo, porque claro, se ven caras y no se ven corazones, ¿no? Yo creo que el tema es que el descubrimiento de ella es a todo nivel, es como un caleidoscopio, una cosa así. O sea, hay una dimensión que es la política, que ella la va descubriendo, pero también en las almas humanas ella va haciendo esos descubrimientos. Claro. Y entonces su crecimiento va por todas esas dimensiones, hasta que llega el momento de que, se retira y tanto se agobia con todo eso que no lo puede. No, termina incluso, digamos, intrigada por su propia alma, ¿no? O sea, claro, hasta qué punto yo no sabía que mis límites, ¿no? Se sorprende, digamos, como que es lo que un poco, Horacio Cavallo cita a Borges, y yo me acordaba también de que la famosa frase de Borges, que es muy súper, ¿cómo es? Aventurera también, que dice que hay un momento en la vida de todo hombre, de toda persona, de toda mujer, que sabe en ese momento de una vez para todas quién es. ¿No? Pero eso es una forma como reducir toda la vida a un momento, ¿no? Entonces en ese momento sabes si sos cobarde, si no sos cobarde, si sos tal cosa, y cosa que no podemos saberlo hasta que estás en ese momento. Es una cosa muy aventurera de Borges. Yo no creo que la vida sea exactamente así, no creo que se resuma todo. Pero muy literario, queda lindo. Queda lindo, pero digamos lo traigo a colación porque toda la experiencia que va atravesando la protagonista es básicamente para eso, para conocerse a sí misma, y cuando se conoce no se gusta totalmente también. Exactamente. Y y toma decisiones, que esa es la otro tema que a mí me parece que está ahí, el tema de las decisiones que uno toma en determinados momentos y que después te condicionan el resto de lo que viene para adelante en la vida de cualquiera. Ese asunto digamos, de los momentos claves, como vos decís, qué es lo que uno decide, y eso te marca para adelante. De todas formas, vos a esta novela te viste como impulsado, te viste obligada ante vos misma para escribir una especie de postdata, post-scriptum al final, digamos, que está por fuera de la novela, para decir cómo la creaste
Y ya lo habíamos hablado con la máquina de pensar cuando Sí. llamé por teléfono, pero quería hablar eso de nuevo porque me pasó esto. Estuvo aquí Mauricio Almada hablando de su libro La última cárcel del pueblo, y que es de la última cárcel del MLN, cuando la derrota definitiva. Y en su libro él entrevistó a las niñas que vivían en esa cárcel del pueblo. Son 4 niñas y con sus padres, ¿no? De hecho, nadie pensaba que en Juan Polié había, porque eran 4 niñas divinas y, digamos, vos las veías, ¿no? En la vereda, y cómo esas 4 niñas vivían adentro con la cárcel del pueblo y no decían nada, ¿no? Entonces, una de ellas le dice que, bueno, que siempre estuvo a favor de los padres contra los militares, y aparte estuvieron presos los padres, en fin, hasta que una de ellas tuvo su hija y vio su hija con la misma edad que ella tenía cuando estaba en la cárcel, con 7 años. Entonces le vino una rabia hacia la madre y hacia el padre: ¿cómo me hicieron eso a mí? Como si yo le hiciera eso. Y al mismo tiempo estuve hablando con otras personas, digamos, de otra cuestión, de una investigación que estaba haciendo, y uno de ellos me dice exactamente lo mismo, que era hijo de un dirigente del MLN que fue asesinado el 14 de abril, y siempre lo estuvo a favor de su padre, hasta que tuvo su hijo, y un día viendo a su hijo, cuando llegó su hijo a la misma edad que tenía él, le vino una furia contra el padre, dice: ¿cómo me pudo hacer esto? En fin, no sé cuánto. ¿Y por qué estoy contando todo esto largo? Porque Margarita Heinzen en un momento vio a su hija con una edad similar y le dijo, vos le dijiste: andá con la cédula. Sí, es cierto. Eso fue como el detonante, porque en mi casa siempre se habló de política. O sea, yo lo que quedé fue como sorprendida también de que ella no entendiera ¿Por qué tenía que salir? Claro. Vos le dijiste: salí con la cédula, y ella, esto fue en el 2011, 2010, y no entendía por qué le estabas diciendo eso. Claro, y yo digo, a nosotros no se nos ocurría no salir con la cédula, era así, era la posibilidad de no volver. Exacto. Porque era así. Y entonces yo digo, ¿cuántas cosas, aún en familias que se hablaba de política, como era mi casa, como es mi casa, cómo hay cantidad de cosas que no les pudo contar, no les pudo transmitir, que es un poco este asunto de la atmósfera que yo decía, ¿no? De cómo se vivía ese asunto. ¿Y vos crees que, perdón, esto no tiene nada que ver con el libro, pero vos digamos, crees que no le podemos transmitir o no queremos hablar de eso? No, yo no es que no quiera hablar de eso. A mí me parece que no le podemos, que no le hemos podido transmitir, o que nos hemos quedado mucho en la narración de los hechos y la parte de la sensibilidad, de las vivencias. Bueno, la damos por sabido. Sí, puede ser. Sí, a mí, por lo menos con mis hijos, me ha pasado en otros aspectos, ¿no? No solamente en esto político, de que yo doy por sentado de que ellos saben cosas, pero que en realidad soy yo la que los viví. Claro. Bueno, y esa también puede ser una de las funciones del arte, de la literatura, que es mostrar la parte, digamos, de la sensibilidad, cosa que la historia no tiene por qué mostrarla, ¿no? Digamos, lógicamente es un relato que la historia pasó esto, Uruguay fue en su momento el país que tenía más presos por habitante, digamos, ¿no? Uruguay se convirtió en una gran comisaría donde todo estaba súper tranquilo, sobre todo en el interior estaba todo dominado, todo controlado. No se movía una baldosa, ¿no? Porque la gente a su vez estaba lleno, es una de las constantes de un montón de espejos rotos, el miedo que tiene la protagonista a los tiras, a los que están infiltrados, ¿no? Una y otra vez, eso era una constante, digamos, por lo menos en nuestra vida, en la época que yo estaba ahí en la universidad, bueno, que tenía trabajo un poco más de trabajo militante que el que tiene la protagonista, y ese miedo de que nunca sabías con quién estabas hablando hasta. Exacto, sí. Ibas muy al tanteo, conociendo a la gente, jamás decir quién te gusta, ni siquiera la música que te gustaba. Todo ese tipo de cosas. Sí, como una especie de autocensura y una autovigilancia. Exacto. En cuanto a no porque estaba esa historia de, por ejemplo, yo me acuerdo de que se decía unas cosas diciendo: cuidado los tacheros que hablan mucho. Claro, que te buscaban la boca. Porque el verdadero tachero, el de oficio, me acuerdo que va silencioso. Aquel que empieza a hablar como hablan los taxistas ahora, porque ahora los taxistas, algunos hablan, otros no hablan, ¿no? Pero se suponía que los taxistas que hablaban eran tiras, digamos, eran, ¿cómo se llama? Espías, yo qué sé, no sé, colaboraban con la dictadura.
Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Margarita Heinzen, escritora, autora de Un montón de espejos rotos, que este libro está editado por Banda Oriental, fue distribuido en lectores de Banda Oriental, se puede conseguir en las librerías, y que el año pasado ganara, en el 2018, ganara el premio Narradores de Banda Oriental que da la Fundación Lolita Rubial, el premio Morosoli. Después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Qué lejos está mi tierra y sin embargo qué cerca, o es que existe un territorio donde la sangre se mezcla, tanta distancia y camino, tan diferentes banderas, y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos negros y blancos, trazarlo codo con codo. Los ríos son como venas de un cuerpo entero extendido, y es el color de la tierra, la sangre de los caídos. No somos los extranjeros son otros. Son ellos los mercaderes y los esclavos nosotros. Yo quiero romper la vida, como cambiarla quisiera. Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore, que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Amigos, esta era obviamente Daniel Biglietti, Milonga de Andar Lejos, y la pusimos por este libro, Un montón de espejos rotos, de Margarita Heinzen, que transcurre en la larga noche de la dictadura, que no habría que decir la larga noche de la dictadura, porque fueron muchas noches y pasó muchísima cosa y hubo muchas oscuridades, opacidades. Yo digo que esta novela también está llena de opacidades, cosas opacas que no se sabe exactamente cómo son, y una de ellas, y una de las señas de identidad que había en ese momento era la música, ¿no? O sea, todos se arrancó, eso ya se sabe, todos los artistas tuvieron que huir de Uruguay, ¿no? Y el tema era cómo esos cassettes volvían y pasaban y se copiaban los cassettes, sí, ¿no? Lo mismo un poco pasaba, yo estaba, digamos, en España y pasaba lo mismo, ¿no? O sea, llegaba un cassette y todo el mundo lo copiaba para mirar tal cosa y tal otra, ¿no? Sí. Y aparte te llegaban las cosas, y eso le pasa a la protagonista también, al estar todo bajo, digamos, no permitido, la música te llega no al mismo momento, ¿me explico? Claro, o sea, sí. Uno se entera de unas canciones que habían sido editadas en el año 73, sí, ponele, en el año 79 o algo así, digamos. Exacto. A mí me pasó de descubrir a Rubén Rada, Las Manzanas, no sé qué, y en el 80, en un cassette que venía, ¿me explico? En un popurrí. Sí.
Bueno, a mí me pasó algo así con el Trópicos de Biglietti, que Claro. ya así lo escuché por primera vez como 6 años después de Claro, que, exacto, de que había sí, salido. sí. Sí. Sí, 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 sí. eso era muy típico, lo de los cassettes, y era como que uno estaba ansioso y ávido porque de ahí uno se alimentaba de una cantidad de cosas, ¿no? Y era una forma de identidad. Una de las cosas que no surge aquí en Un Montón de Espejos Rotos es, digamos, dentro de la resistencia o lo que podía ser la clandestinidad, digamos, la división, el sectarismo que existía, digamos, por lo menos en el exilio también se veía mucho las divisiones de la izquierda Sí. o con los otros. Aquí no ocurre porque la protagonista ve todo, insisto, como global, como Sí. amorfo, como un poco opaco. Yo eso un poco no me quise meter en eso, salvo hay una conversación en la cocina Sí. del internado entre dos de los compañeros de ella, donde ahí insinuó el tema de la Sí. tensión entre las fracciones, pero justamente elegí esos años que eran lo más quieto que había, porque no quise meterme en ese tema que es tan delicado y que no se ha hablado mucho. Sí, digamos, Entonces, esas divisiones entre comunistas, socialistas y sí, yo lo insinúo. anarquistas, Exactamente. Tupamaros, Y que en fin. sus caminos eran muy diferentes y eran irreconciliables. Capaz que acá, cuando empezó la apertura, la magnitud del enemigo común nos hizo como Claro, pasar por arriba exacto, de esas sí. diferencias, ¿no? Pero justamente yo no quise meterme, aunque insinúo que había esos problemas. Nada Mencionás más, ¿no? lo que sí se menciona a nivel cotidiano y es algo que estamos hablando, que es las categorías en que el Estado uruguayo le ponía a la gente, ¿no? A, B y C. A eran los ciudadanos probos, demócratas, Sí. o sea, que estaban por fuera así, impolutos. Los B, típico uruguayo, podían tener problemas o no, son los que no eran tan Exacto. claros. Y las C eran destitución. Exacto. ¿No? Destitución, te sacaban el pasaporte, no podías alquilar con garantía de la Contaduría General de la Nación, todo ese tipo de cosas. Y creo que eso, si uno lo mira ahora con el correr del tiempo, es algo horrendo, pero que uno, el que lo vivió, que lo vivía y que uno esperaba el certificado de fe democrática, lo integrabas a la vida, volvemos a lo mismo del principio. Pero si uno ahora se pone a pensar que te categoricen por lo que pensás o por tus antecedentes. No, pero aparte lo terrible, como toda burocracia, es bueno, kafkiana. Sí. En el fondo siempre hay un gran toque de arbitrariedad, exacto, digamos, ¿no? Porque ¿cómo sabemos que fulanito es, digamos, C, ¿no? O una B. Claro, ¿no? Los C eran más claros, ¿no? Los claro. C eran si habías estado preso, si habías tenido un cargo político, habías estado en una lista de la izquierda, era C. Exacto, una lista, porque el tema de la lista, sí. que en Uruguay hasta el día de hoy las listas, no sé por qué, pero eso lo he discutido, tienen 200 nombres, sí. por ejemplo, ¿no? Hay que juntar 180 nombres, por ejemplo. Y entonces, más en el interior, muchas veces la gente da el nombre, sí, tal cual. Y no tenía nada que ver con esa lista, por ejemplo, sí. ¿no? O sea, en la democracia ocurría eso, digamos, sí, ¿no? sí. Pero después viene la dictadura y alguien para hundir a ese dice, mira, estaba en el número 123 en quinto suplente. Sí. Y entonces es una C. Claro. Y a ese tipo le caían con todo y no sabía. Yo conozco un caso de una que estaba allá en España, exiliada, de alguien que era una inspectora, inspectora de allá de Río Negro, y ella jamás se había metido en absolutamente nada. No se sabía lo que pensaba esa mujer, ¿no? Y de repente le salió la C y la instituyó. Y aparentemente era porque había firmado una solicitud para algo en algún momento que había sido publicada y alguien se había tomado desde Fray Ventos, había hecho el trabajo de encontrarla, de buscarla y de presentarla. Cualquiera podía ser justamente tu censor, un poco como la Inquisición, ¿no? Bastaba la denuncia para que corrieran contra vos. Y ahí se mueven las cosas muy negativas que no son políticas, son envidias, sobre todo en el interior. Por supuesto. ¿No? Era ganarte un enemigo. Así también pasaba lo otro, que también yo lo cuento como anecdótico ahí de que si vos tenías un amigo, aunque no fuera capaz, que agarraba tu carpeta y te la podía cambiar. Bueno, pero porque la arbitrariedad era absoluta. Pero era más arbitrario. Yo, por ejemplo, hay cosas que aprendí en tu
novela y que vos te basás parte de esta novela, hay momentos que son testimonios sacados de un ensayo, de una investigación que se llama Visibles, Historias Invisibles, de Raquel Lubartovsky Nogara, y que fue presentado en un seminario Historia Reciente y Memoria, ¿no? Y ahí hay un par de anécdotas donde hay gente que está hablando, ¿no? Y hay alguien que menciona y que dice que tenía 2 empleos públicos. Exacto. En uno tenía la C y en otro tenía la A. Exacto. Sí, esas cosas ocurrían. Ella lo registra, Raquel en Lubartovsky lo registra como un caso verídico, pero de ese tipo de cuentos uno tenía. Pero era muy arbitrario, porque digo, el hecho de que en el lugar más importante, que era secundaria, en el secundario, en el liceo, ahí tenía la A, porque nadie la había anunciado, en fin, claro, había funcionado, y en el otro tenía la C. Sí, en el clínica, que era un ambiente universitario, capaz que ya había tenido alguna otra participación política, que trabajaba, era ayudante anestesista, ahí tenía la C. No, el tema de las categorías fue una cosa muy siniestra, para mí es de lo más siniestro, y que me parecía que no había sido como suficientemente analizado, porque si uno toma distancia y mira eso, ¿no? De que a uno le pongan una etiqueta que te condiciona todas las opciones de vida, es muy, 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 no sé cómo cuál pero es yo insisto que pero lo peor es, y por eso es como muy kafkiano, muy totalitario, que el sistema para poner las etiquetas variaba según el etiquetador totalmente, de turno, según pero era le parte tocaba, del terror, el que terror. No se supieran los criterios. Exacto. Digo, era parte intrínseca de cómo se controlaba. Claro, el que no se supiera, aparte cuando te daban la fe democrática, te daban, punto. Y no te justificaban, mira, a usted le dimos la B porque en realidad un día no cantó el himno, no. Sí. Ahora, en la escritura vos agradecés también al final a Antonio Muñoz Molina, porque hay un evento que es, dentro de la historia de la dictadura que estamos hablando, un montón de espejos rotos, que es una especie de pseudo golpe interno que va a haber dentro de los militares, porque ¿qué pasa? El Goyo Álvarez tenía un proyecto que era un proyecto presidencial de él mismo, y que cuando en el año 80, cuando él gana el no inesperadamente, porque fue algo súper inesperado, gana el no, nadie lo esperaba. Nadie. Ni los propios militares, como vos ponés ahí, García Márquez, pero es cierto que se habían creído el propio cuento, pero porque yo insisto que en el año 79 no se movía nada. No. Después del 80 sí supongo totalmente, que se empezó a mover, pero cambió en el totalmente. 79 probablemente es el año que más reprimido estuvo el Uruguay, por llamarlo de alguna forma. Al extremo que ellos creyeron que iban a ser apoyados. Exacto. Sí, es así. El 80 es la bisagra. A partir de ahí es como, creo que uso una expresión así como meter el pie en la puerta para de ahí empezar a seguir haciendo fuerza y es cierto, 78, 79 yo creo que fueron los años más quietos acá, ¿no? Más quietos. Ahora, el nudo de la ficción, el argumento, hay una cuestión ahí que obviamente vos me decías que hasta Nelson Caula te lo preguntó, si eso había ocurrido o no había ocurrido, porque en la historia secreta, oscura, opaca de la dictadura puede haber ocurrido, ¿no? Nosotros no sabemos bien cómo pensaban los militares, no sabemos bien lo que pasaba, y obviamente es un colectivo en donde hay mucha gente y donde había y sigue habiendo tendencias, igual que en cualquier otro colectivo, y bueno, y lo que se plantea en la novela es la posibilidad de que un sector opuesto al Goyo se alía con algunos líderes políticos para dar un golpe, digamos, para desplazarlo al Goyo Álvarez y hacer una cuestión de transición y luego llamar a la elección. Claro, porque Argentina también había perdido las Malvinas y entonces todo eso iba a abrir. Hay otra novela escrita en el interior, pero en Soriano en este caso, Entusiasmo Sublime, que yo creo que es la primera que nos muestra cómo alguien que es pobre se mete en la policía por la pobreza y después se mete en el ejército, y te muestra cómo adentro no era lo mismo ser soldado que oficial, o estar en la policía, había distintos, y entonces había de todo, había esta gente que era anarquista, o sea,
me refiero que lo que logra Entusiasmo Sublime es dejar de ver todos como una uniformidad. Como los milicos. Sí, los milicos. Sí, que es eso que se ha caído muchísimo. Digamos, todos hemos caído y a nivel literario más. Y lo que logra es mostrarte que no, que es un colectivo de uruguayos que hay con muchas diferencias y motivaciones. Sí, claro. Muy bien, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos hablando con Margarita Heinzen. Ella vino a Paysandú para hablar de un montón de espejos rotos. Después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Margarita Heinzen en torno a su novela Un montón de espejos rotos, que ganó el premio Narradores de Banda Oriental que otorga la Fundación Lolita Rubial, el premio Morosoli que se da ahí en Minas y que se da una vez al año. Ahora supongo yo que debe estar también ya a punto de digamos, recibiendo nuevos trabajos. Generalmente es hasta marzo. Hasta marzo. Y falla generalmente allá se da el fallo por junio, julio, por ahí, ¿no? Tal cual. Estábamos hablando, Margarita, de esta historia, pero yo te voy a hacer otra pregunta que, obviamente vos metiste testimonios para mostrar, digamos, que son muy muy pequeños, los testimonios están en cursiva para mostrar como que dentro de la ficción, bueno, esto, muchachos, esto sí pasó, estos son voces anónimas que aparecen diciendo, a mí me pasó tal cosa, por ejemplo, esa que es increíble, de alguien que le dio la letra A en la secundaria y la letra C en el hospital de clínica como enfermera, digamos, increíble. O por ejemplo, hay una muchacha que le dieron la letra C, entonces no le dan garantía de alquileres. De alquiler, sí. Y entonces le pide plata, le pide al hermano, que el hermano era una A impoluta, no se había metido en nada, absolutamente, que firme, ¿no? Que le salga la garantía. Y el hermano, ¿qué hace? Le dice que prefiere darle la plata porque no quiere firmar a alguien que sé y quedar al lado de una C, aunque sea la hermana. Sí. Un poco esto que estábamos hablando, ¿no? No había una única realidad, había 3 millones de realidades, capaz que hemos relevado solo una cosa muy parcial de esos años. Y yo lo que quería mostrar era, bueno, por un lado eso, la atmósfera de lo que era vivir para una persona común y corriente en dictadura, pero que había mucha otra gente que estaba viviendo otras cosas. Por ejemplo, esas anécdotas o testimonios que yo trato de intercalar, desde gente muy indiferente, que para él no le cambió nada, por más que tenía las señales, como ahí uno de los testimonios, un muchacho que él dice, no, a mí no me cambió nada, pero resulta que tuvo que dejar de estudiar porque en la universidad no le arreglaban los horarios y tenía que trabajar, que vio un secuestro, pero no, él nunca vio nada. Sí, es un poco, digamos, voy a ser muy duro y muy sintético, pero es aquella gente que decía, por algo será. Por algo será, sí. Algo habrá hecho. Algo habrán hecho, algo digamos, habrán ¿no? hecho. Será una exageración, no sé qué, pero algo, digamos, porque no es muy duro también creer que el gobierno, el Estado está actuando contra gente que no hace absolutamente nada. Claro, ¿no? claro, es porque es lo que comentábamos, si realmente te das cuenta de que eso es así, algo tenés que hacer. Y había gente que no tenía, no quería hacer algo. Eso te obliga, digamos, si vos te das cuenta que es una tiranía absoluta y que te puede pasar a vos, ¿no? Y pasaba eso en los pueblos, vuelvo de nuevo al pueblo interior de Fray Bentos, por ejemplo, que el batallón estaba en el centro de Montevideo. En Paysandú también. Entonces, digamos, la gente ignoraba la tortura, pero se escuchaban los gritos. Claro, exactamente. En Paysandú era igual, en el medio de la ciudad, en el pleno centro, estaba el batallón. Y pasaban esas cosas. Y además uno... en un pueblo chico también, si bien, por ejemplo, el hijo del que estaba preso en libertad iba a la escuela con el comisario, con la hija del comisario. Exacto, sí. Y terminaban siendo amigos y yo qué sé. Se dan todas esas combinaciones. Ahora, desde el punto de vista de la escritura, esta es tu primera novela, vos decís al final que en un momento se te derrumbó la narrativa, y yo te pregunto, ¿se escribe una novela solo para decir cómo vivía, para dar cuenta No. Para que tus hijos puedan leer y saber que la A, la B, la C, o cómo se vive lo de las casetas? Yo diría, yo tengo la pulsión de la escritura como muy poderosa, como muy fuerte. Sí, escribo mucho. Ahora, ¿cómo uno empieza a escribir una historia? No sé. Yo creo que
que en ese intento de escribir o de ese descubrimiento de lo literario, digamos, bueno, ¿cuál es la historia que podés narrar? Y ahí, bueno, estoy de acuerdo con lo que vos decís, entre lo que decía Borges, entre lo vivido y lo leído, uno compone la historia. Porque más o menos es así. Pero no, creo que uno escribe yo escribo por escribir. No. Después uno explicita los motivos, pero en realidad cuando uno escribe... Están mucho más oscuros los motivos. Claro, digamos, exactamente. Yo no sabría decir. Después yo pienso, mirá, esto que cuento ahí de mi hija y de la cédula, pero cuando estoy escribiendo y cuando avanzas en un proceso de una novela y de una escritura, está todo lo otro, ¿no? La escritura en sí misma como el proceso creativo, que es por lo menos lo que a mí me alimenta. Pero digamos, porque otra de las cosas que tiene fascinante, digamos, la novela en este caso, ¿no? Es que la novela muchas veces es un clima más que una aventura, digamos, ¿no? Acá hay una especie de argumento, digamos, pero básicamente es un clima de personaje, ¿no? De cómo viven los personajes. Sí. Y muchas veces uno no sabe exactamente por qué, ¿no? Se puede escribir o de qué trata exactamente, ¿no? Sí, Te claro. pregunto, digo... No, para mí sí, el tema de lo narrativo, la narrativa tiene que tener eso, una atmósfera que tiene que ser... Y esa interacción entre personajes que estén más allá de la anécdota. Por eso, para mí el clima y las personalidades de los personajes son los que sostienen... Después podrían ser una historia u otra, pero como que ahí está la fuerza, me parece. Estoy pensando un poco en puede ser. Una de las cosas que se ve en la novela también, y que eso pasa también, porque cuando ocurre por lo menos que a mí me hizo pensar, digamos, bajo la dictadura, bajo determinados contextos represivos, o esas oscuridades, esas cuestiones más opacas, hay gente como que sobresale también, ¿no? Tiene en este caso su aureola. Y cuando viene la democracia, se le va la aureola. Sí. Porque aparte, y después lo pensé incluso a nivel de leyendo tu libro, mirá vos, a nivel de la propia izquierda, digamos, que no por los que sean más combativos son los que después gobiernan mejor, por ejemplo. No, claro que no. Y entonces puede ser que ocurra que los que no eran nada combativos son los que gobiernan muchísimo mejor, o sea, cambia, digamos, el ambiente, cambia el clima político, y aquellos que parecían extraordinarios se revelan como que eran terribles para la aventura o para conversar, pero después para, por ejemplo, gestionar, no, por ejemplo. Sí, eso uno lo ve en la vida diaria, ¿no? Hay gente que tiene sus luces en ciertas áreas y uno dice, como es tan bueno en esto, vamos a ponerlo en esto otro, y no es así. Ahora, en el caso de la dictadura, yo creo que hubo gente que tuvo sus luces y después, que fue un proceso, aparte para alguna gente más doloroso, que fue el tema de cuando volvieron los liberados y cuando se liberaron a los presos o cuando volvieron los exiliados, como que los que estábamos acá teníamos como una deuda. Como que si vos hablás que los que estaban acá fueron como de segunda división, los que aguantaron el tanteador, digamos, ¿no? Para que no fuera una goleada, y después cuando vinieron los titulares y esos quedaron como aparte. Esa es una visión, obviamente, además de la protagonista, contada en términos futbolísticos, pero es un poco una sensación capaz de cierta generación, lo que llamamos la generación 83, que digamos, como que después cuando llegaron los titulares, digamos, nos replegamos. No, pero también hubo un proceso que acá no aparece, porque eso sería, claro, eso sí, del 85, 86, 87, que hubo un proceso yo por lo menos lo vi en la universidad, de restauración. Exacto. Tan increíble que, por ejemplo, yo a nivel sindical en la universidad se decía, la cuota mutual, no, eso no se puede pedir porque antes del 71 no estaba. Claro. Pero esto se puede pedir, sí, por eso hay que pedirlo porque antes del 71 estaba. Hoy no se justifica, pero había que pedir. Y tenemos derechos porque eso antes del 71 estaba. Todo era una restauración. Exacto. O sea, todo lo que había sido antes del 71 estaba bien. Y todo lo que no había ocurrido antes del 71 ya era medio extraño. Bueno, yo haciendo esa especie de investigación que hice para que mi memoria no me traicionara y que después resolví adjuntar algunos documentos, qué sé yo, la etapa de la universidad, de la intervención, no queda nada. No queda nada. Yo hablé con la gente del archivo de la universidad
Y es realmente sorprendente, porque ni siquiera los cambios de estructura, de organigrama, que son cosas como más administrativas, no sé si no registraban lo que hacían, o si después vino esa restauración que vos decís. Es una restauración, pero hay como un agujero negro que yo lo ejemplifico como en los decanatos, que están todas las fotos de los decanos y aparece, y entre el 71 y el 73 y el 85 hay un cuadro en negro, que es todo simbólico y que todos nos enorgullecimos. Y ahora, trabajando en esta novela, yo digo, estamos en un agujero negro, y de eso hay que saber también. Eso hay que saberlo, obvio. Entre otras cosas, porque ahí en ese agujero negro hay gente uruguaya que uno se sorprendería que estuvo. Claro. Sí. Pero también, digamos, es parte como de abrir, ¿no? Sí. Bueno, en Paysandú, no en Salto, es que pusieron todos los intendentes y se le puso abajo intendentes de la intervención. O sea, están los cuadros, pero se dice de la intervención, ¿no? En la sala. Bueno, muy bien. Esto obviamente da para hablar para mucho más, pero básicamente a mí me parece que lo fundamental en Un montón de espejos rotos es la peripecia de ese descubrimiento que hace ella, ¿no? La protagonista de la vida, de todo, y de lo que ocurría, no solamente alrededor, sino dentro de ella, ¿no? Claro, exactamente. Uh-huh. Margarita, bueno, no sé, ¿estás contenta con la actitud? ¿La presentaste en todos lados? Sí, lo presenté, bueno, obviamente en Paysandú, acá en Montevideo, lo llevé a Maldonado también. Ajá. Y por ahora lo he presentado por ahí, y bueno, este año supongo que seguirá su recorrido. Pero hay que seguir presentándolo, sobre todo en el interior. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias por dedicarle un tiempo al libro. Gracias por estar acá. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. El lunes continuamos a partir de las 19 horas por Radio Uruguay. Espero que lo pasen muy, pero muy bien.